Bien, estamos de regreso. Seguimos aquí en CNN Chile Radio. Las altas temperaturas de los últimos días están generando una serie de problemas, los más evidentes los de los incendios forestales, por ejemplo, que se han producido en distintos puntos. De hecho, hay alerta roja en algunas regiones a lo largo del país, pero también otros problemas más domésticos, pero no por eso menos importantes, sobre todo porque puede generar distorsiones en los niveles de sueño y en la calidad de sueño, que son bien importantes. Vamos a conversar de este tema junto al académico de la Facultad de Medicina y miembro del Centro del Sueño UC Christus, el doctor Eduardo Vázquez, está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Doctor, efectivamente se producen alteraciones del sueño producto de la ola de calor, ¿no? Claro, nuestro cuerpo requiere cierta temperatura durante la noche para poder mantener la continuidad del sueño. Y en condiciones normales, nuestro sueño, vemos que en la noche se produce un descenso de la temperatura corporal. Entonces, para que podamos mantenernos dormidos de buena manera, debería mantenerse un rango idealmente entre 16 a 20 grados de temperatura en la noche, en la habitación. Ahora, hasta 24 grados probablemente no sea mayor problema, pero lo ideal es ojalá mantenerlo cercano a los 20 grados. Ajá. ¿Por qué en esas temperaturas? ¿Es esa la que genera un escenario ideal, digamos, para el sueño, reponedor? Claro, normalmente en la noche, como te decía, nuestra temperatura central baja y eso nos permite mantener como la neurofisiología de nuestro sueño funcionando perfecto. Okay. Y cuando aumentamos la temperatura, lo que vemos es que se empieza a fragmentar el sueño. Se hace más interrumpido, se acorta el tiempo total de sueño. Ajá. Entonces, obviamente, todos estos procesos fisiológicos normales requieren una temperatura promedio. Claro. Y sobre esa se empieza a ver una disrupción. O sea, en definitiva, toda esa incomodidad que genera el calor, el despertarse, producto de esa alta temperatura, va generando interrupciones en el proceso que debería ser más estable. Claro, muchos de nuestros procesos biológicos requieren una temperatura promedio para estar en su mejor momento, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y sobre eso empezamos a ver fragmentación y problemas. Y ahí entran, me imagino, también a lidiar algunas consideraciones particulares, ¿no?, de cada una de las personas. Hay algunos que son más tolerantes al calor, otros menos. Claro, y hay todo un tema igual, porque al final en la población en Chile el uso de dispositivos para manejar un poquito el clima de la habitación, de la casa, sí, si bien ha aumentado en los últimos años, igual el porcentaje de la población que tiene aire acondicionado sigue siendo bajo. Los últimos estudios que yo vi eran aproximadamente un 5% de la población que tenía aire acondicionado. Entonces la posibilidad de climatizar el dormitorio es bien baja. Claro. O sea, ahí empiezan a aparecer medidas que podrían quizás ayudarnos un poco, que tienen que ver con la ventilación del dormitorio, esperar que la temperatura ojalá empiece a bajar de los 26, 27 grados, cosa de poder ventilar mejor y que se tempere nuestra habitación a una temperatura que sea más compatible con dormir bien. Y una recomendación que siempre damos, que quizás es media contraintuitiva, es ¿sí?, ojalá ducharse en la noche antes de acostarse con agua más tibia. Ajá. ¿Ya? Con agua tibia, no fría. Claro, tibia, porque nos ayuda a bajar nuestra temperatura central y eso nos permite iniciar el sueño con un poco más de facilidad. Ajá. Doctor, estamos con Eduardo Vázquez, académico de la Facultad de Medicina, miembro del Centro del Sueño UC Christus. Doctor, respecto a los efectos que esto tiene, usted hablaba de esa temperatura estable que permite también garantizar una continuidad del sueño y de garantizar en ese sentido un sueño reponedor, efectivamente. Y por el contrario, si es que el sueño es a saltos, si es que estamos incómodos, si nos despertamos frecuentemente producto del calor, ¿qué efectos tiene eso entonces desde el punto de vista del resultado del descanso? Claro, aquí tenemos varias posibles consecuencias de dormir mal. Y cuando hablamos de privación aguda, que significa una noche dormir muy mal, o privación parcial del sueño, de bajar la cantidad de horas, lo que tiende a pasar es que si uno tiene un colchón, por decirlo de alguna manera, de que los días anteriores en general yo duermo lo suficiente, me doy una buena oportunidad y tengo como sueño en el banco, por decirlo de alguna manera, si es que una noche duermo mal, no tengo tantas repercusiones negativas. Claro. Pero si habitualmente yo estoy durmiendo poco, al límite, y por culpa del calor en la noche, de eso se acorta más todavía, lo primero que empiezo a notar al día siguiente son alteraciones en mis funciones ejecutivas. ¿Qué significa eso? Capacidad de concentración, dificultad para mantener la atención en forma sostenida, más impulsividad, más dificultades para lidiar con el estrés del día a día, más problemas de regulación emocional.
Entonces, por ese lado, en la parte de salud mental y función cognitiva, vemos muchos problemas al día siguiente cuando estamos privados de sueño. Pero también vemos alteraciones a nivel cardiometabólico. Vemos que sube más la glicemia en la mañana, entonces ando con el azúcar más elevada en ayuno, lo que si lo mantenemos en el tiempo se asocia a problemas metabólicos como resistencia a la insulina o diabetes. Vemos que hay una vulnerabilidad cardiovascular también y ando con la presión un poquito más alta. Entonces, todas esas cosas, si uno va acumulando en el tiempo este problema, vemos que se asocia a más riesgo de hipertensión arterial, resistencia a la insulina, diabetes mellitus y, por el otro lado, más riesgo de problemas de salud mental. O sea, no se trata solamente de andar en un mal día o andar con un poco más de sueño, más lento, más torpe, sino se trata de problemas de largo plazo también. Ya, pero si es una cosa aguda, Claro. un par de días, probablemente los resultados sean molestos por esos días y una vez que uno normalice mi rutina de sueño no tengamos mayores problemas. Pero si esto es persistente en el tiempo, que es lo que le pasa a la mayoría de la población, Claro. no solo por el calor, sino por la oportunidad de dormir, que es muy corta, vemos estos resultados negativos en salud. Exactamente. Doctor, estamos con Eduardo Vázquez, académico de la Facultad de Medicina, miembro del Centro del Sueño UC Christus. Doctor, y en ese sentido, ¿usted diría que existe hoy día efectivamente una cultura de sueño adecuada a esos requerimientos que tiene el cuerpo y a los problemas que puede generar? Históricamente siempre ha existido la tendencia a que no se priorice las horas de sueño. ¿Ya? Incluso antes se consideraba casi que era como una pérdida de tiempo el dormir. Y quizás esta mentalidad a veces como emprendedora hace que uno tienda a priorizar la actividad del día versus el descanso. Pero lo que se ha visto en los últimos, yo diría, 10, 20 años es un avance más hacia el autocuidado y a entender, quizás no practicarlo, pero entender que priorizar las horas de sueño, priorizar la actividad física y una alimentación que sea sostenible, alimentable, o sea, perdón, sostenible y saludable, nos permita tener un mejor bienestar y una mayor longevidad. Claro. Pero aún así, pese a que tenemos la información sobre la importancia del sueño la tenemos clarísima y todos los beneficios y problemas asociados los tenemos muy claros, aún así cuesta que la población tenga la oportunidad para dormir lo suficiente. Y eso muchas más veces tiene relación con lo socioeconómico más que con lo médico. Doctor, lo último, usted mencionaba algunas recomendaciones, en particular tomar una ducha, por ejemplo, antes de acostarse en esta época para poder regular efectivamente la temperatura corporal. ¿Qué otras medidas pueden ayudarnos a pasar de mejor manera el calor en la noche y al final del día tener un sueño que efectivamente sea reponedor? Primero están las cosas básicas en el cuidado del sueño, ¿cierto? Ser regular con la hora en la que me levanto y la hora en que me acuesto, eso probablemente sea lo más importante. Asegurarnos de hidratarnos de buena manera durante el día, idealmente no ocupar estimulantes con cafeína en la segunda mitad del día, que es como 8 horas el promedio en que uno se demora en metabolizar la cafeína, por ejemplo, idealmente que sea más en la mañana. Lo otro importante es que hagamos actividad física en forma regular, aunque sea de baja intensidad, pero que seamos regulares. Y en la noche priorizar el descanso, eso es importante. No procrastinar y acostarnos a última hora, sino que cuando sienta sueño, ojalá entrar al dormitorio. En cuanto específicamente el tema de la temperatura, la ventilación es importante. Si tenemos la posibilidad de tener aire acondicionado, ventilador, todas esas cosas nos van a ayudar. Disminuir, obviamente, la ropa de cama nos va a ayudar. Siempre, ojalá, descubrir las manos y los pies, que son lugares que ocupamos para perder calor en la noche. Vemos, como te decía al principio, el tema de la ducha tibia antes de acostarnos nos ayuda un poco a regular la temperatura hacia la baja, entonces nos podría ayudar a consolidar mejor el sueño en la noche. Y principalmente sería eso. Ojalá hubieran mayores recomendaciones que uno pueda dar, pero el autocuidado habitual y estos pequeños cambios que hacemos probablemente sean lo que más nos pueda ayudar. Doctor Eduardo Vázquez, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para abordar este tema. Yo estoy seguro que estas recomendaciones y esta conversación le hará sentido a mucha gente que nos está viendo y que lo está pasando mal también con esta ola de calor y las altas temperaturas que esta semana además se van a extender por lo menos hasta el viernes. Gracias por esa conversación, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien. Chao, buenos días.